¿Cuáles son las 4 características de un consejero bíblico? Existen 2 obstáculos en la mente del creyente que le impiden proveer cuidado espiritual a otros. 1. ¿Quién soy yo para darle consejo a otros? Pues tengo tantos problemas personales. 2. Yo no sé qué decir. Hay muchas cualidades importantes que Dios busca en un creyente para el servicio cristiano. No importa cuál sea el tipo ministerio donde Dios quiere usar a esta persona. Uno de los grandes obstáculos que bloquean al cristiano a ayudar a otros creyentes con sus problemas de la vida es pensar que debido a que no han procesado o resuelto todos sus problemas personales completamente, no están calificados para ayudar a otros. Los consejeros bíblicos se caracterizan en que ya están trabajando en sus propios problemas personales. Las luchas presentes y los fracasos en la vida personal son una de las mayores razones para que el cristiano no se convierta en consejero bíblico. Una de las objeciones más fuertes para no convertirse en consejero es el sentimiento de que un consejero bíblico debe tener todos sus problemas personales resueltos, como requisito indispensable para ayudar a otros. Satanás y algunas personas, inclusive cristianas, pueden usar tus fracasos para desmotivarte. Apocalipsis 12:10. Los santos que menciona el Antiguo Testamento son un ejemplo clásico de aquellos que fueron usados por Dios privada y públicamente, aunque tenían luchas en su vida personal. Usualmente estas personalidades del Antiguo Testamento se mencionan para enfatizar o ilustrar un carácter santo. Primera de Corintios 10:11. Sin embargo, Dios también registró sus debilidades y fracasos para mostrarnos un cuadro equilibrado y para motivarnos a que Dios aún puede usarnos como ministros del Evangelio, a pesar de nuestras debilidades, necesidades, errores y temores. Gálatas 5:16, Santiago 5:17. Examine el carácter, fracasos y debilidades de otros santos del Antiguo Testamento que Dios usó grandemente a pesar de sus luchas. Moisés estaba profundamente consciente de sus heridas emocionales y sus debilidades cuando Dios le ordenó que fuera a hablar con Faraón para pedir la libertad de los israelitas sometidos a esclavitud en Egipto. Éxodo 3:1-22. Moisés luchó con profundos sentimientos de inferioridad. Éxodo 3:11. Moisés luchó con dudas respecto a sus paisanos israelitas, pues no estaba seguro que lo escucharían. Moisés tuvo luchas con su mal genio. Aún el hermano mayor de Moisés le temía debido al mal carácter de Moisés. Moisés batallaba con su falta de responsabilidad para asumir sus malas acciones. Gedeón estaba en una severa crisis personal cuando Dios lo llamó a liberar el pueblo de Israel de la denominación madianita. Gedeón estaba muy frustrado con Dios, tanto que cuestionó a Dios en 6 áreas, en Jueces 6:13 y en Hebreos 11:32. Gedeón cuestionó la presencia de Dios, la protección de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios. Gedeón puso en duda la corrección de Dios y cuestionó las decisiones de Dios. Ahora describe e ilustra con tu propia vida las 6 áreas donde Gedeón cuestionó a Dios. Luego describe qué hiciste tú, cuáles principios y practicaste para procesar tus problemas o crisis, y si alguien te ayudó, quién fue y cómo fue esa ayuda. Jeremías evadió ser profeta, pues él no sabía hablar como un enviado de Dios y sentía que era muy joven. Ezequiel fue enviado como profeta a hablarle al pueblo rebelde de Israel, pero lo hizo con amargura de espíritu. Isaías pensó que era un inútil y una basura, pues además de vivir con gente vulgar, Isaías era de labios inmundos. Jonás se negó a ir a predicarle a la nación salvaje de Nínive, pues él pensó que no merecía las gracias de Dios. Esther se atemorizó mucho de presentarse ante el rey Mardoqueo, aunque era la voluntad del rey. Rahab fue una prostituta. Los santos del Nuevo Testamento tenían luchas personales mientras ministraban públicamente. El apóstol Pablo ministraba a otros públicamente, aunque en privado tenía luchas consigo mismo. Filipenses 3:12 o Primera de Corintios 2:3. Los discípulos de Pablo ministraban públicamente, pero tenían luchas en su vida privada. Timoteo fue discípulo de Pablo. La vida del apóstol Pedro se caracterizó por profundas luchas con su carácter.
Elizabeth, la mujer de Zacarías el sacerdote, vivía todos los días llena con un sentido de vergüenza personal, desgracia y fracaso. Los discípulos de Jesús luchaban entre ellos por prominencia y poder, como base de su valor y significado. Es posible que los consejeros bíblicos no hayan recibido un entrenamiento formal, bien sea en un instituto bíblico, en un seminario o una universidad bíblica, pero ellos tienen un profundo deseo de aprender, especialmente a través de sus propios problemas de la vida. El enfoque de la Gran Comisión fue hacer discípulos, que tuvieran el deseo de aprender, pues no cumpliremos la Gran Comisión si la gente solo se convierte a Cristo. Los apóstoles no tenían ningún entrenamiento formal, pero tenían lo más importante, un deseo de aprender. Pedro y Juan fueron reconocidos por líderes religiosos como hombres usados por Dios, aunque los líderes sabían que ellos no habían sido entrenados formalmente. Hechos 4:13. Pero al igual que tú, los discípulos tenían el deseo de aprender. Jesús también fue visto como un iletrado, pues no se graduó en las escuelas rabínicas de teología. Las investigaciones seculares confirman la efectividad de los consejeros bíblicos que no tienen entrenamiento formal. Estas son 5 posibles ventajas que tienen los consejeros bíblicos sobre los consejeros profesionales. Quizá el consejero bíblico tenga una relación más cercana con la persona que necesita ayuda que el consejero profesional. Con frecuencia un amigo tiene más disponibilidad que un consejero profesional o aún que un pastor. Los amigos tienen la capacidad de comunicarse fácilmente con la persona que están ayudando, con un lenguaje fácil de entender. Los amigos tienden a ser más prácticos, más relajados e informales. Los amigos no tienen que usar teorías psicológicas complicadas de la personalidad, pues pueden enfocarse directamente en las necesidades de la persona que están ayudando. Dios está buscando básicamente personas que sean fieles en sus responsabilidades actuales y que tengan deseos de aprender. 1 Corintios 4:2. Los consejeros bíblicos han trabajado profundamente con sus experiencias pasadas. Tienen descubrimientos profundos de su propia vida. Son ricos en lecciones, pues Dios mismo los ha enseñado a través de pruebas, pérdidas, heridas, abuso, abandono y fracasos. El consejero bíblico ha sido el reconfortado por Dios. Romanos 15:13. El consejero bíblico está en la capacidad de distinguir entre la verdad de Dios y la verdad humana. ¿Cómo es eso? La verdad de Dios es aquella revelada por Dios en las Escrituras. Segunda de Pedro 1:20-21. Segunda de Timoteo 3:16. Las verdades de los hombres es lo que descubrimos, producto de observaciones y experiencias en la vida. Sin embargo, las verdades humanas deben estar de acuerdo con la verdad de Dios. Los consejeros bíblicos están dispuestos a aprender e ilustrar con sus propias vidas cómo la palabra de Dios funciona. Al aplicar los principios de Dios a tu propia vida, creas las bases para ser efectivo en la consejería bíblica. El apóstol Pablo siempre compartía las experiencias de su vida para ilustrar verdades bíblicas. Inclusive los consejeros profesionales confirman el valor de los consejeros bíblicos, pues están aplicando la palabra de Dios a sus propias vidas. Esdras, un escriba del Antiguo Testamento, ilustró con su propia vida personal y ministerial lo que es disciplina de estudio, aplicación y la enseñanza. Si usted quiere ser un consejero bíblico efectivo, es necesario que esté convencido personalmente que la Escritura tiene las respuestas a cualquier problema personal, bien sea en verdad o como principio. Segunda de Pedro 1:3, Juan 8:31-32. Ilustrar cómo usar las herramientas, principios de las Escrituras de Dios con tu propia vida, es tu base curricular ante Dios para ser un consejero bíblico. Lee la siguiente lista de problemas de la vida. ¿Qué experiencias has tenido luego de procesar o trabajar en estas áreas? ¿Cómo controlas tu propia ira? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Cómo evitas la lujuria y la pornografía? ¿Qué haces cuando estás ansioso y controlador? ¿Cómo respondes a personas iracundas? ¿Qué haces cuando fracasas? ¿Cómo manejas la culpa y la vergüenza? ¿Cómo oras, estudias la Biblia, testificas y si compartes tus bienes materiales con otros? ¿Perdonas a tus ofensores?
¿Qué hago con mis recuerdos, heridas y fracasos del pasado? ¿Cómo manejas los problemas, las pruebas, aflicciones y tentaciones? ¿Qué haces cuando te rechazan, inclusive algún creyente, líder o pastor? Los consejeros bíblicos tienen el deseo de entrenar a otros creyentes, quienes estarán en la capacidad de ayudar a muchos a procesar y a vivir según la Escritura. Los consejeros bíblicos ahora ven sus propios problemas personales, pruebas, heridas como su preparación, entrenamiento para ayudar a otros. Las personas que brindan cuidado espiritual han cambiado su perspectiva y ven a sus aconsejados como estudiantes que un día van a entrenar a otros. El principio bíblico de reproducir consejeros que ayudarán a la persona con sus problemas personales fue establecido en el Antiguo Testamento por Yetro, el suegro de Moisés. La situación: Moisés estaba sobrecargado. La solución: entrenar a otros. El sistema: delegar. Dios restableció el mismo principio de reproducir consejeros bíblicos en el Nuevo Testamento. Dios tiene como alta prioridad ayudar al creyente a procesar sus problemas personales. Esto nos indica que el proceso de reproducción de consejeros bíblicos incluye al menos estos 5 ingredientes: observación, participación bajo supervisión, participación sin supervisión, reporte de participación, corregir y clarificar. El consejero bíblico sabe como discipulador que su rol finalmente será de entrenador o asesor. Un asesor no controla a sus discípulos, sino que mengua, como Juan el Bautista, sirve a sus discípulos y ora fervientemente por ellos. Un consejero bíblico sabe que brindar consejería es demandante, pero las recompensas son inmensas.